El aparato digestivo es un tubo hueco abierto en sus extremos, la boca y el ano, con una longitud de 10 a 12 metros, y funciones como la motilidad, que es el movimiento de los alimentos por el tubo digestivo mediante los procesos de la ingestión, masticación, deglución, peristalsis y segmentación, secreción exócrina de diversas sustancias, digestión para transformar los alimentos en nutrientes, absorción de los nutrientes obtenidos y almacenamiento de sustancias y eliminación de desechos. Los órganos principales del aparato digestivo son la cavidad bucal, faringe, esófago, estómago, intestino delgado y grueso. En cambio, los accesorios incluyen dientes, lengua, glándulas salivales, hígado, vesícula biliar y páncreas. El tubo digestivo está compuesto por 4 capas de interior a exterior, la mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa es de epitelio cilíndrico simple que recubre la luz y es donde se absorben principalmente los nutrientes. Externa a esta se encuentra una capa de músculo liso, la submucosa, una capa altamente vascularizada de tejido conjuntivo. Esta contiene plexos como el de Meissner para inervar la lámina muscular de la mucosa de intestinos, la capa muscular con una capa de fibras circulares internas y longitudinales externas, entre las cuales está el plexo de Auerbach de inervación autónoma. Esta capa se contrae para producir los movimientos peristálticos. La última capa es acerosa formada por tejido conjuntivo de epitelio escamoso para dar protección y unión. Regulación del tubo digestivo. Los movimientos del tubo digestivo están regulados por nervios parasimpáticos que estimulan la motilidad y secreciones del tubo digestivo, principalmente el nervio vago para la mayoría de órganos digestivos hasta la primera mitad del intestino grueso. La segunda mitad se inerva por nervios sacros. Son plexos de Meissner y Auerbach, son en donde hacen sinapsis las neuronas preganglionares con las posganglionares que inervan el músculo liso. Los nervios simpáticos son antagonistas de los parasimpáticos, causando reducción de la peristalsis y la actividad secretora, además de estimular la contracción de los músculos esfinterianos. De la boca al estómago. En la masticación se secreta saliva con amilasa salival, la cual es una enzima que comienza la digestión del almidón. Le prosigue la deglución con 3 fases, una bucal, faringia y esofágica. La fase bucal es voluntaria, y la faringia y esofágica son automáticas controladas por el centro de la deglución en el tronco encefálico. En la fase bucal, los músculos bucales y linguales mezclan los alimentos con saliva y generan el bolo alimenticio, que se envía a la bucofaringe. En la fase faringia, el paladar blando se levanta para aislar a la nasofaringe de la bucofaringe. La epiglotis cierra la entrada a la laringe y el esfínter esofágico superior se relaja para pasar el bolo. La fase esofágica dura de 5 a 6 segundos y en esta las contracciones peristálticas conducen el bolo alimenticio desde el esófago al estómago. El estómago es el órgano más distensible del aparato digestivo con forma de J. Se comunica arriba con el esófago y hacia abajo con el duodeno del intestino delgado. Su principal función es almacenar alimentos. Inicia la digestión de las proteínas y mata bacterias mediante la gran acidez en su interior. Producto del ácido que secreta, este mismo ácido es usado para el procesamiento de los alimentos mediante la formación de material pastoso llamado quimo, que continúa la digestión en el intestino. El estómago se divide a la altura del cardias en un estómago superior o fondo del estómago y un estómago inferior o cuerpo. La parte distal del estómago es el antro pilórico, el cual va a terminar en el esfínter pilórico. El estómago se contrae constantemente para agitar al quimo y mezclarlo con las secreciones gástricas. Estas mismas contracciones mueven el material ya digerido desde el antro pilórico hasta el intestino delgado. La mucosa interna del estómago está plegada en forma de arrugas con espacios entre ellas llamados foviolas gástricas que contienen glándulas gástricas. Los tipos de células de las glándulas son células mucosas del cuello que secretan moco, células parietales que se encargan de secretar ácido clorhídrico, células principales o zimógenas que se encargan de secretar el pepsinógeno, que es la forma inactiva de la pepsina, y células G y C que se encargan de secretar gastrina y somatostatina. Las células parietales del estómago también se encargan de secretar factor intrínseco,
el cual se usa para la absorción de la vitamina B12. Esta es considerada la única función esencial del estómago. Las secreciones producidas por las células gástricas sumadas al agua en el estómago forman el jugo gástrico. El ácido gástrico es secretado por las células parietales del estómago por la estimulación de la gastrina. En la membrana apical de la célula hacia la luz estomacal se secreta hidrógeno en intercambio por potasio, por medio de bombas hidrógeno-potasio. En la membrana basolateral de la célula se secreta bicarbonato en intercambio por cloro. El cloro se mueve al interior de la célula contra el gradiente de concentración que reproduce el bicarbonato hacia la membrana vasolateral. El bicarbonato excretado por la membrana vasolateral hacia los vasos sanguíneos es resultado de la disociación del ácido carbónico por la anhidrasa carbónica. Finalmente, el cloro sale de la membrana apical de la célula a través de canales de membrana. Luego las células secretan ácido clorhídrico hacia la luz del estómago, mientras secretan bicarbonato hacia la sangre por la membrana vasolateral. La alta concentración de ácido clorhídrico es la que vuelve al jugo gástrico ácido con un pH de 2. Este jugo cumple 3 funciones: desnaturalizar proteínas, liberar la actividad del pepsinógeno para la digestión de ciertas moléculas y transformar el pepsinógeno en pepsina. Debido al ambiente ácido, la mucosa epitelial puede sufrir daños. Para evitar esto, la mucosa estomacal se protege secretando un moco pegajoso que contiene bicarbonato. La secreción de moco no es el único mecanismo de defensa, pero sí el más importante. Otros mecanismos de defensa son las estrechas uniones intercelulares entre las células epiteliales que evitan la fuga del ácido y la pepsina. Otro mecanismo es la rápida velocidad de división de las células epiteliales, que se sustituyen cada 3 días. La digestión de las macromoléculas en el estómago no es completa. En el estómago solo se digieren parcialmente las proteínas, pero no hay ningún efecto sobre carbohidratos y grasas. La digestión completa se lleva a cabo en el intestino delgado. Las únicas sustancias que pueden absorber completamente el estómago son el alcohol y la aspirina. Después de pasar por el estómago, el bolo alimenticio llega al intestino delgado. La mucosa del intestino delgado está tapizada de vellosidades que se proyectan hacia la luz. Esto incrementa muchas veces el área de absorción y mejora la digestión. El intestino delgado está situado entre el esfínter pilórico del estómago y la abertura de la válvula ileocecal en el intestino grueso. Es el órgano más grande del tubo digestivo. Tiene una longitud de 3 metros. Los primeros 20 a 30 centímetros después del píloro constituyen el duodeno. Los siguientes 2/5 del intestino delgado son el yeyuno y los últimos 3/5 son el íleon. La absorción de carbohidratos, lípidos, aminoácidos, calcio, hierro ocurre de modo prevalente en el duodeno y el yeyuno. Las sales biliares, vitamina B12, agua y electrolitos se reabsorben de manera primaria en el íleon. Las vellosidades están recubiertas por epitelio columnar y entre este hay células caliciformes que secretan moco. Existen diferentes enzimas que se encuentran en la superficie de la membrana de las células en borde de cepillo, como la disacaridasa, peptidasa y fosfatasa. En el intestino se producen 2 tipos de contracciones principales: peristalsis y segmentación. El movimiento del quimo a través del intestino es relativamente lento. La principal actividad contráctil del intestino delgado es la segmentación. Intestino grueso. Al llegar al intestino grueso se absorbe agua, electrolitos y ciertas vitaminas del quimo que recibe del intestino delgado. También conduce los productos de desecho fuera del cuerpo a través del recto y conducto anal. El intestino grueso se extiende desde la válvula ileocecal al ano y le forma un marco al intestino delgado en 3 lados. La primera porción se denomina ciego. A partir de ahí, el material de desecho pasa a través del colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto y conducto anal. La superficie externa del intestino grueso presenta abultamientos en forma de bolsas o austras. Hígado. El hígado regula la composición química de la sangre, produce y secreta bilis, la cual se almacena y concentra en la vesícula biliar antes de su descarga en el duodeno. Funciones hepáticas.
Las principales funciones hepáticas son la producción y secreción de bilis, desintoxicación de la sangre, secreción de glucosa, triglicéridos y cuerpos cetónicos, además de la producción de proteínas plasmáticas. El hígado se localiza inmediatamente debajo del diafragma en la cavidad abdominal. Es el órgano interno más voluminoso, con un peso alrededor de 1.3 kilogramos en el adulto. Las células hepáticas o hepatocitos forman placas hepáticas. Las placas están separadas unas de otras por grandes espacios capilares llamados sinusoides. Los sinusoides hepáticos son mucho más permeables que otros capilares e incluso permiten el paso de proteínas plasmáticas como moléculas apolares unidas a las proteínas como la grasa y colesterol. Sistema portal hepático. Los productos de la digestión que se reabsorben en los capilares sanguíneos del intestino no entran directamente en la circulación general. En cambio, esa sangre pasa primero por el hígado. Los capilares del tubo digestivo drenan en la vena porta, la cual conduce esta sangre a los capilares del hígado. La vena porta drena de los capilares del intestino del páncreas, vesícula biliar, epiplón y vaso y representa alrededor del 70 al 80% del flujo de sangre al hígado. La arteria hepática aporta el restante, que es alrededor del 20 al 25% del flujo de sangre que llega al hígado. Sin embargo, este flujo sanguíneo arterial se ajusta para compensar cualquier cambio en el flujo de sangre que llega a través de la vena porta hepática. Circulación enterohepática. De manera adicional a los constituyentes normales de la bilis, el hígado secreta una amplia variedad de compuestos exógenos en los conductos biliares. De este modo, el hígado puede depurar la sangre de determinados compuestos al extraerlos de la sangre y excretarlos en el intestino con la bilis. Páncreas. La función exócrina del páncreas es secretar jugo pancreático mediante el conducto pancreático hacia el duodeno. El jugo pancreático se compone de bicarbonato, secretado por las células que revisten los conductillos mediante canales de cloro, y cerca de 20 enzimas digestivas, las cuales son secretadas por células acinares. Entre tales enzimas se incluyen la amilasa, que digiere el almidón, tripsina, que digiere proteínas, y lipasa, que digiere triglicéridos. El páncreas limita la acción de estas enzimas debido a que la mayoría de estas son secretadas como zimógenos que al llegar al intestino delgado son activadas. Vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano con forma de saco que se localiza fija al hígado. Su función es almacenar la bilis, un líquido verde amarillento que contiene sales biliares, bilirrubina, colesterol y diversos compuestos, y tiene la función de digerir lípidos. Esta llega mediante los conductos biliares. La vesícula tiene una capacidad de almacenamiento de entre 35 a 100 mililitros. Al llenarse, el músculo liso vesicular expulsa la bilis hacia el conducto colédoco.